Hola, lo siento por mi voz. Estuve enferma la semana pasada y no he regresado todavía. Para mi proyecto final investigué el cuento titulado Espuma y nada más, de Hernando Tellez. Antes de entrar en la historia, quiero hablar de la vida del autor. La vida de Tellez tiene mucho impacto en las historias que escribe. Hernando Tellez nació en 22 de marzo de 1908 en Bogotá, Colombia. Fue criado y educado allí. En sus primeros años fue un periodista de éxito. Trabajó para los mejores periódicos y revistas en Colombia. En 1950 publicó una colección de cuentos titulada Cenizas para el viento. Más tarde pasó a servir en el Parlamento colombiano y más tarde en su vida se convirtió en embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Las historias de Tellez están fuertemente influenciadas por sus experiencias de vida. Vivió en Colombia durante una época llamada la violencia, que fue una época de muy corrupción y caos. De 1948 a 1958 hubo violencia desgarrando a través en Colombia. Fue causado por un conflicto extremo entre dos partidos políticos, liberales y conservadores. Porque las tensiones eran tan altas, comenzó una guerra civil de 10 años. Los historiadores creen que esta guerra civil desencadenó una ruptura de las estructuras institucionales existentes, de que condujo al colapso de Colombia, debido a que las turbidas y bandidos se aprovecharon de su situación y comenzaron a robar, violar y asesinar. Los colombianos llaman esta vez la violencia. Comenzó en abril de 1948, cuando Eliezer Gaitán, un líder liberal, fue asesinado por un conservador. El asesinato ocurrió en el medio del día en la plaza principal de Bogotá. Después del asesinato de Gaitán, Colombia fue gobernado por una serie de dictadores. El primero fue Laureano Gómez, luego le siguió Gustavo Rojas. La violencia terminó cuando Rojas declaró una amnistía general a todos los soldados que contribuyeron a la violencia, después de que todavía había tensiones para los asesinatos en masa habían terminado y Colombia se acercaba a un momento de paz. Explicar el libro. La historia tiene lugar en una peluquería en Colombia. Comienza con un barbero afilando su máquina de afeitar a un pesado de cuero. Entonces un hombre entra que el barbero teme. Sin embargo, aún no sabemos por qué. El hombre que caminaba en las demandas de ser afeitado. El barbero le da la bienvenida y trata de actuar con normalidad. El hombre se quita la funda del arma y cuelga en un gaucho y procede a sentarse. Empiezan a hablar y el barbero comienza a afeitar la cara del hombre. El barbero entonces revela que el hombre se llama Torres y es el capitán del ejército de partidos políticos opuestos. Torres habla de las ejecuciones en la plaza del pueblo de otro día y el barbero está de acuerdo en que eran buenos, por lo que no parece sospechoso. Mientras hablan, el barbero está pensando para sí mismo. Tiene al capitán del ejército contrario
en sus manos ahora mismo. Podría cortarle la garganta con la navaja y matarlo allí. Va y viene decidiendo si bebérselo o no. Piensa en los resultados y en lo que pasaría si lo mata como escondiera el cuerpo. Habría desmadiciar, sangre. ¿A dónde iría? Tendría que huir y empezar una nueva vida, dejar todos atrás. Creer que mataría a Torres a hacer cualquier cosa para ayudar, o simplemente lo reemplazarían. El barbero entonces pregunta si sería culpable matar a un hombre mientras estaba siendo afeitado. Entra en la diferencia de ser un cobarde y un héroe. En una última instancia, el barbero decide no matar a Torres, así que terminas de afeitarse y limpiar la crema de afeitar de la cara de Torres. Torres entonces sube hasta los alcances de su funda de armas, paga y comienza a salir. Justo antes de salir, se da vuelta y dice: siguen diciendo que me matarías. Viene a que Boris era verdad. Pero matar no es fácil. Créanme, lo sé. Y la historia termina. Creo que esta historia tiene mucha importancia. Aborda la tensión entre los liberales y conservadores durante la época de la violencia. Permite al público entender lo que Tellez ha vivido y las cosas horribles que se le hicieron al pueblo colombiano durante este tiempo. Tellez también hace un gran trabajo en discutir el tema del cobarde contra héroe a través del diálogo que el barbero tiene consigo mismo a lo largo de toda la historia. Muestra lo mucho que lucha con la idea de matar a alguien, lo que muestra a la humanidad y él durante un tiempo de violencia. Tellez también muestra que Torres se siente aprendido por lo que él ha hecho. Tellez muestra los terribles hechos de la guerra, sin embargo, trata de explicar que todavía queda un pequeño pesado de humanidad en todos. Leí esta historia por primera vez en mi clase de inglés el año pasado. Fue una de mis historias favoritas que leemos este año. Mi profesor dijo que estaba traducido del español. Luego los internamos del Hernando Tellez y la violencia, y me interesé aún más en la historia. A través de este proyecto he aprendido aún más sobre la vida de Tellez y historia de Colombia. Gracias.